Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Mia Ponte y les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro consultorio en vivo de la clínica Estela Maris. Hoy conversaremos sobre un tema de gran interés: infartos al miocardio, señales de alerta y prevención. Y para ello tengo el agrado de presentar a un gran especialista, el doctor Fernando Torres Vega, cardiólogo de la clínica Estela Maris. Bienvenido, doctor Torres. Buenas tardes, Mía, y buenas tardes a todos los presentes que ahora están conectados para tocar este tema de tremenda relevancia que es el infarto de miocardio, cómo lo podemos reconocer y sobre todo qué podemos hacer para prevenirlo. Siguiente. Bueno, la enfermedad cardiovascular, como sabemos, es responsable del 20% del total de fallecimientos. Es decir, 1 de cada 5 personas, tanto en el Perú como en el mundo, fallecen por una enfermedad cardiovascular. Y de ellos, la gran mayoría están relacionados a eventos cardiovasculares agudos, llámese infartos cardíacos o infartos cerebrales. Y esto constituye la primera causa de muerte en los varones por encima de los 35 años y de las mujeres por encima de los 50 años. Entonces, de ahí la relevancia de que todos debemos saber cómo reconocer un infarto y qué podemos hacer para prevenirlo. Siguiente. La enfermedad cardiovascular se inicia con la aterosclerosis. ¿Qué cosa es la aterosclerosis? La aterosclerosis es el fenómeno que todos vamos a desarrollar con los años en nuestras arterias. Imagínense cuando nosotros tenemos en nuestra casa unas tuberías nuevas que al inicio son muy lisas, que las paredes de las tuberías están llenas de residuos y nuestra agua sale muy limpia. Con el tiempo, nuestras arterias sufren un fenómeno parecido a estas tuberías. Se van llenando de sarro en las paredes, el agua va cambiando su coloración y ya nuestra sangre ya no es tan pura. Y eso es lo que se denomina aterosclerosis. Se ha descubierto que empieza desde la niñez, desde la infancia, pero esta aterosclerosis puede progresar más rápido o más lento, dependiendo sobre todo de nuestros factores de riesgo cardiovascular. Cuando llegan a producir obstrucción severa en nuestras arterias, empiezan los síntomas, pero esta sintomatología se puede dar de manera progresiva o en algunos casos de manera súbita. Siguiente, por favor. Cuando se da de manera súbita, se puede dar lo que nosotros conocemos como un infarto de miocardio. ¿Qué es un infarto? Un infarto muchas veces pensamos que es lo mismo que un paro cardíaco. No necesariamente un infarto es un paro cardíaco. El paro cardíaco es cuando el corazón se detiene, pero no siempre en un infarto se va a producir un paro cardíaco. Pero sin embargo, un infarto sí te puede provocar una parada súbita del corazón o un daño tan extenso en el corazón que puedas quedar con una secuela para toda la vida. Por eso es muy importante reconocerlo a tiempo y tratarlo lo más rápido posible. El infarto se produce fundamentalmente porque una arteria de nuestro corazón se obstruye, se tapa súbitamente por un coágulo y al obstruirla totalmente esta arteria, imagínense como una tubería que totalmente se obstruyó, toda la sangre que debería irrigar ese pedazo del músculo cardíaco no recibe la adecuada irrigación y ese músculo va a producirse una lesión dependiendo del tiempo que nos demoremos en abrir la arteria, más o menos grande, ¿no? Entonces, algunas veces se puede producir un paro cardíaco, pero no necesariamente siempre se da. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo lo podemos diagnosticar? Los síntomas más característicos, el más característico es el dolor de pecho, un dolor agudo, intenso, opresivo, que como acá se ve en la imagen, la persona siente una sensación inminente de que le va a pasar algo grave. Muchas veces este dolor se irradia, se puede ir a la mandíbula, al cuello, al brazo izquierdo, a la espalda o incluso acá a la boca del estómago. El dolor suele durar varios minutos, tan es así que cuando dura más de 30 minutos ya podemos diagnosticar un infarto. Y ese punto es muy importante porque hay mucha gente que a veces tiene un dolor, una hincada intensa, pero el dolor no le duró ni un minuto. Entonces, como yo les digo siempre a mis pacientes, el tiempo de duración de un dolor te puede orientar si es algo cardíaco o no.
Si dura varios minutos, 5 o 10 minutos, probablemente es un dolor de origen cardíaco. Si dura menos de un minuto, lo más probable es que no sea originado por un problema en el corazón. Por eso es que es importante, digamos, cuando aparece este tipo de dolores, tener un tiempo aproximado del momento en que apareció el dolor. El diagnóstico del dolor de pecho o del infarto con dolor de pecho es una de las manifestaciones clínicas, pero lo que se asocia con frecuencia es esa sensación de falta de aire, de mareos, de palpitaciones, de una sensación de que te está dando algo grave y que hace que la persona busque la emergencia. Al llegar a la emergencia es muy importante tomar el electrocardiograma lo más rápido posible, porque el electrocardiograma con el paciente con dolor nos va a poder hacer un diagnóstico muy rápido y muy precoz, incluso antes de tener los análisis de sangre alterados. Yo, como siempre le digo también a mis pacientes o incluso a mis médicos, digamos, que están en formación, el tener un dolor con un electrocardiograma normal, como que te puede alejar la posibilidad de un infarto. Pero el tener a veces el electrocardiograma normal, cuando el dolor ha bajado o te ha reducido o te ha desaparecido el dolor, no te descarta un infarto, porque generalmente el electrocardiograma se altera en el momento que estás con el dolor. Así que ojo, sobre todo con los pacientes que dicen, ya me pasó o me está viniendo por momentos y me aparece y me reaparece. Si el dolor es intenso, vayan a la emergencia. Si se está repitiendo, no esperen que el dolor sea de manera constante para recién buscar la emergencia. Cuando uno llega a emergencia, como bien dice acá, le tomamos el electrocardiograma y le hacemos los análisis sanguíneos correspondientes para confirmar el infarto. Pero como les decía hace un momento, estos análisis generalmente en sangre se alteran recién a las 3 o 4 horas y por eso es que el diagnóstico del infarto se tiene que hacer fundamentalmente con la parte clínica y el electrocardiograma. Siguiente, por favor. Ahora, fundamentalmente, ¿por qué se produce un infarto? Se produce fundamentalmente porque uno tiene factores de riesgo cardiovascular que han hecho que esta aterosclerosis que les mencionaba al comienzo se vaya desarrollando más tempranamente y más severamente. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular? Hay un grupo que son los factores de riesgo no modificables, que son propios de la persona y que siempre va a existir y que no es posible revertirlo o eliminarlo, como la edad. O sea, con los años todos vamos a hacer aterosclerosis y a mayor edad quizás vamos a tener un mayor riesgo cardiovascular. Se menciona que después de los 45 años los varones y después de los 55 años las mujeres ya dejaron de tener riesgo cero. O sea, solo por cumplir esa edad ya entramos a la edad de riesgo. Pero va a depender sobre todo de qué otros factores de riesgo cardiovascular tenemos para desarrollar esta enfermedad, como les decía, de manera más temprana o severa. Y por eso es que hay lo que se llaman también los factores de riesgo modificables. Los modificables fundamentalmente están relacionados a nuestro estilo de vida, como vamos a ver más adelante. Siguiente. Los modificables son las enfermedades cardiovasculares clásicas conocidas, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el hipercolesterolemia, o sea, el colesterol elevado, la obesidad, el sobrepeso. Cada uno de estos factores de riesgo lo vamos a desmenuzar más adelante y vamos a decir puntualmente, porque como entenderán este tema es amplio, lo más significativo que hay que tomar en cuenta de cada factor de riesgo. También se postulan nuevos factores de riesgo, la inactividad física, el tabaquismo, el estrés, el alcohol. Ahora se tienen que incluir también el sueño, el insomnio, las pocas horas de sueño también como factores de riesgo modificables. Y los no modificables es lo que ya les mencionaba, la edad, el sexo y la herencia. Siguiente, por favor. La herencia fundamentalmente que tiene que ver con la historia familiar, es decir, si nuestros familiares de primer grado, llámese por decir papá, mamá, hermanos, mayores probablemente, han tenido una enfermedad cardiovascular prematura. Siguiente, por favor. Prematura se refiere que yo tengo, por decir, un papá que le ha dado un infarto antes de los 55 años. O tengo una mamá que le dio un infarto o ha desarrollado diabetes mellitus antes de los 65 años. Este punto es clave, ¿no? Porque a veces nos dicen,
doctor, estoy preocupada, viene una paciente joven de 20 y tantos años y me dicen, doctor, estoy preocupada porque mi abuelita le acaba de dar un infarto, ¿no? ¿Y qué edad tiene tu abuelita? Le pregunto. Mi abuelita tiene 85 años y le acaba de dar un infarto. Y yo no, me preocupa porque de repente yo también me puede dar, ¿no? En general, como les mencionaba, la herencia se constituye cuando tienes un familiar directo con una edad menor de la mencionada que te hace una enfermedad cardiovascular. Es decir, a esa edad de 85 años, cualquier persona puede tener un abuelito que le da un infarto. No, eso no es un antecedente familiar como para decir si estás en una situación de factor de riesgo. No, a esa edad tú tienes que ver otros factores de riesgo cardiovascular, como vamos a ver más adelante, que sí te deberían preocupar, pero no el antecedente familiar en este caso en particular. Siguiente. Entonces, existe toda esta lista de factores de riesgo cardiovascular modificables, que es donde yo quisiera fundamentalmente ahondar en esta charla, en esta presentación, porque ahí es donde debemos trabajar. Siguiente. Empecemos con la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, la presión arterial elevada, es el factor de riesgo cardiovascular más prevalente, más conocido. Prácticamente ahora en el Perú y en el mundo, 1 de cada 3 o 1 de cada 4 personas adultas sufre de hipertensión arterial. El diagnóstico se hace fundamentalmente con la toma con el manguito cuando tienes valores por encima de 140/90. Y lo que hace la hipertensión es que te acelera toda esta aterosclerosis, favorece la formación de placas en las arterias y lo que te puede llevar al taponamiento o a la obstrucción progresiva de las arterias, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué debe hacer un hipertenso? Un hipertenso debe saber y entender que debe tomarse la presión apropiadamente. Recomendación para los hipertensos. Es muy importante ahora también nuestro control y nuestra toma de presión arterial en el domicilio. Generalmente el hipertenso está acostumbrado a que le tome la presión el médico o que le tome la presión, no sé, en la farmacia, la enfermera o algún personal de salud, pero no tenemos esa costumbre de tomarnos la presión también nosotros en casa. Actualmente, felizmente, los dispositivos para tomarse la presión así de manera digital son bastante validados y bastante exactos para darnos una buena medida de presión arterial. Así que yo les recomiendo a todos los hipertensos tratar de hacer un esfuerzo y comprarse uno de estos dispositivos que te miden la presión de manera automática. Son muy fáciles, solo se colocan en el brazalete y si ahora son digitales totalmente, se aprieta un botón y te sale tu presión arterial. Entonces, uno puede saber cómo está tu presión arterial en casa y a veces esa presión tiene hasta más importancia que la que nos podamos tomar en el consultorio del médico, donde habitualmente, generalmente vamos más estresados o más tensionados y encontramos valores más altos. Estos son los objetivos de la presión arterial. Lo ideal en el consultorio es tener, si no eres hipertenso, presiones por debajo de 140/90. Si eres hipertenso, lo ideal es que tengas una presión máxima entre 120 y 130, sobre todo si tienes esta edad, ¿no? Entre los 18 y los 69 años. ¿Y por qué? Porque ya se ha visto y se ha estudiado muy bien que los adultos mayores por encima de 70 o 80 años, ellos suelen tener mucho mayor variabilidad y mucha mayor presión exageradamente emotiva. Entonces, en ellos es muy importante las tomas de presión fuera del consultorio, porque ellos frente al médico pueden tener 180 y en la casa pueden tener 120. Eso es muy frecuente. Entonces, en ellos es obligatorio como recomendación, porque yo sé que esta charla puede llegar a muchos adultos mayores o incluso a familiares de adultos mayores, a tomar la presión en casa y tratar de hacerlo cuando el paciente está lo más tranquilo posible y hacer 2 o 3 tomas para la presión, porque probablemente la segunda y la tercera sean mucho más real que la primera. Siguiente, por favor. Entonces, el otro factor de riesgo muy conocido es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus se diagnostica fundamentalmente haciéndose un análisis de glucosa en sangre. Los criterios están ya establecidos, más de 126
en ayunas es un criterio para diabetes, o una glucosa al azar, incluso después de haber comido, por encima de 200, también te puede diagnosticar una diabetes mellitus. Pero ojo, no crean que solo la glucosa alta en sangre te genera un riesgo cardiovascular solo si eres diabético. No, el tener valores de lo que se llama intolerancia a la glucosa o prediabetes, si es que queremos llamarlo de esa manera, con valores que van entre 100 o 125 en ayunas o entre 140 y 200 después de haber comido, también te ponen en riesgo cardiovascular, como se ha podido establecer. Así que no solo pensemos que valores de diabetes son ya valores que te ponen en riesgo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, si tú eres diabético, tu riesgo cardiovascular va a variar dependiendo de dos cosas fundamentalmente. ¿Cuántos años que ya vienes siendo diabético? Generalmente, si tu diabetes tiene menos de 10 años y en estos 10 años has tenido un buen control de tu glucosa y de tus otros factores de riesgo, tu riesgo no va a ser muy alto. O sea, tenemos pacientes diabéticos que tienen 20, 30 años de diabéticos y están enteritos. O sea, no han tenido ninguna complicación mayor provocada de la diabetes. Pero también tenemos los otros, los que tienen menos de 5 años de diabetes y ya están en diálisis, les han amputado una pierna, les ha dado un infarto, han tenido coma diabético. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El que se controló y el que se trató y el que no lo hizo. Entonces, no necesariamente un diabético siempre le va a ir mal. Todo depende de cómo controles tu diabetes y por eso depende de ese valor si entras en un riesgo moderado, alto o muy alto. En cambio, si eres un diabético que no se controla bien, que tiene otros factores de riesgo y que no está recibiendo adecuado tratamiento, definitivamente entra en lo que se llama un riesgo alto. Y si ese diabético ya tiene complicaciones severas de la diabetes, llámese daño renal, daño en los nervios o en los ojos, ese paciente diabético ya entra en lo que se llama un diabético de muy alto riesgo. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de diabético? El diabético debería conocer lo que se llama la hemoglobina glicosilada. Muchas veces el diabético conoce la glucosa en ayunas y dice, mi glucosa en la mañana ha estado muy bien, ha tenido 100 de glucosa, o he tenido 90 y tantos, así que mi diabetes anda bien. Y muchas veces viene al médico con ese análisis de la glucosa, pero algunos diabéticos también quieren hacer por ahí una trampa. ¿Por qué una trampa? Porque muchos diabéticos dicen, mañana me toca control de mi glucosa, así que el día anterior no voy a comer nada de dulces, no voy a cenar, voy a ir sin tomar desayuno, prácticamente vienen casi con 24 horas sin comer, y se hacen la glucosa en ayunas y les sale evidentemente bien, porque prácticamente hace 24 horas que no ingieren alimento. Entonces, ese no es el mejor indicador para hablar si tu diabetes está bien. El mejor indicador es la hemoglobina glicosilada. Es un análisis en sangre que se lo pueden pedir al médico y que si te sale un valor por debajo de 7, te dice realmente que tu diabetes está bien controlada. Si tú eres diabético, no solo mira tu glucosa, mira tu presión, mira tu colesterol, mira tus otros factores de riesgo, porque no necesariamente solo tienes que ver tu glucosa para decir que estás bien. Siguiente, por favor. El colesterol. Bueno, el colesterol es una sustancia grasa natural que está presente en todas las células del cuerpo y es fundamental para el normal funcionamiento del organismo. O sea, el colesterol existe en nuestro organismo, está en todas nuestras células y eso no siempre el colesterol quiere decir que es dañino. El problema es cuando este colesterol está incrementado en nuestra sangre. Está incrementado a través de la medición que hacemos de unas proteínas que se combinan con el colesterol que se llaman las lipoproteínas y de ahí sale el famoso colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? El colesterol bueno que es el HDL y el colesterol malo que es el LDL. Existen múltiples estudios a lo largo de los años que están claramente demostrados que la aterosclerosis y el infarto se relacionan muchísimo al colesterol y sobre todo el colesterol malo. Entonces, es evidente que el análisis de colesterol en sangre te va a dar una idea de tu riesgo cardiovascular y por eso es fundamental que todos debemos medirnos, sobre todo a partir de los 40 años, el análisis de colesterol para ver tu riesgo. Pero a partir de los 40 años
porque se incrementa tu riesgo cardiovascular. Pero eso no significa que a partir de edades mucho más jóvenes uno no debería preocuparse por el colesterol. Al contrario, desde muy niño, de muy joven, una dieta saludable y un ejercicio saludable te puede hacer que no sufras de enfermedades cardiovasculares a futuro. O sea, si nosotros ahora vemos infartos de miocardio en gente joven, y hablamos de joven de menores de 50 años, es fundamentalmente porque muy probablemente ese paciente de menos de 50 que le da un infarto es porque a los 20 o 30 años no se cuidó apropiadamente de sus niveles de colesterol y de su alimentación. Entonces, eso es la principal relevancia para considerar el colesterol como un factor de riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. Este colesterol se incrementa sobre todo en esas dietas ricas en grasas saturadas y colesterol que estamos habituados últimamente a ingerir como alimentación, comida rápida, comida, digamos, con alta carga de grasas y de sal. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de comida ya la encontramos a la vuelta de la esquina. En todas las cuadras, en todo sitio conseguimos esa comida. Y como yo le digo a mis pacientes, si esta comida fuera tan saludable, ¿ustedes creen que esta tremenda hamburguesa así de esta altura, que cuesta a veces hasta $1, tanto acá en el país como en el extranjero, a ese precio tan barato, si es que fuera una comida muy saludable, la venderían tan barato? Yo sé que es cada vez más difícil comer saludable, pero si hacemos un poquito de, digamos, de tratar de consumir sobre todo productos o alimentos saludables y organizarse de tal manera, se puede tener una dieta y no necesariamente siempre se tiene que estar ingiriendo este tipo de alimentos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el objetivo del colesterol? Porque eso siempre me lo preguntan, ¿no? Doctor, me acabo de hacer análisis acá en el laboratorio de la clínica Estela Maris y me sale el colesterol alto porque me ha salido 110 y me lo han puesto en negrita. Entonces, y viene después otro paciente y me dice, doctor, mi examen de colesterol está perfecto. Me he hecho el análisis y me sale 120 de colesterol. Y me han dicho que es menor de 130 el valor. Mire, el valor del colesterol en sangre depende de lo que tú tienes, o sea, de tu riesgo cardiovascular. No es el mismo valor de colesterol para todas las personas. Si tú tienes un riesgo bajo, es decir, nunca has tenido una enfermedad cardiovascular y no tienes otros factores de riesgo, tu colesterol LDL puede ser normal si lo tienes por debajo de 116. Pero si tú has tenido ya un infarto al corazón hace algunos años y tienes un colesterol de 116, es un colesterol alto. O sea, el mismo valor, la misma cifra no es igual para todas las personas. Depende mucho de tu riesgo cardiovascular. Tan es así que si ya has tenido un evento cardiovascular, lo recomendable es que tengas un colesterol malo lo más bajo posible. Hay muchas corrientes que vemos por las redes sociales que nos dicen no tomes pastillas para el colesterol que hacen daño, no bajes tanto tu colesterol porque eso te va a hacer daño. O sea, mire, a la fecha y a nivel mundial, el colesterol y las dislipidemias se han estudiado tremendamente y es generalmente falso. No hay ninguna evidencia que bajar mucho el colesterol te haga daño y que tampoco los tratamientos que existen desde hace décadas te generen en general una complicación mayor. Si bien es cierto, todos los medicamentos pueden tener alguna posibilidad de generar un efecto secundario, para eso, sobre todo nosotros los médicos sabemos cómo son los casos de los pacientes, qué dosis deben recibir y si uno le da un tratamiento, sobre todo para el colesterol, es porque hay una suficiente evidencia de que el beneficio supera el riesgo. Así que es importante controlar todos estos factores de riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, los triglicéridos. Los triglicéridos que a veces nos suenan como por el nombre, quizás que fueran un poco más peligrosos porque escuchamos tri, deben ser por 3, deben ser unos elementos de la grasa mucho más dañinos. Lo son, pero en menor medida que el colesterol. Sin embargo, cuando se ha demostrado que si un paciente
aparte de tener el colesterol controlado, todavía mantiene triglicéridos elevados, tiene como se llama un riesgo cardiovascular residual y por lo tanto, sobre todo si tiene cifras por encima de 200, deberías también controlarlo. Hay tratamientos farmacológicos para eso y también las dietas, como vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. El tabaco, el tabaquismo, el fumar, ya a lo largo de los años hay tremenda evidencia de que te aceleran la enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis. Hasta ahora no se ha encontrado ningún beneficio, salvo el beneficio económico para las empresas que distribuyen esta sustancia, que pueda ayudar a algún beneficio a nuestra salud. Está claramente demostrado que aceleran la enfermedad cardiovascular e incluso fumar poco, porque a veces pensamos que no, yo fumo 2, 3 cigarrillos nomás al día. Eso ya se ha estudiado, se ha demostrado que hasta esas cantidades pequeñas te aumentan el riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. El sedentarismo, bueno, esto es uno de las costumbres que hemos aprendido con largo de los años, ¿no? Cada vez usamos el automóvil prácticamente para trasladarnos a todos sitios, caminamos muy poco, queremos sentados hacer todas nuestras actividades. Entonces, el sedentarismo ya se ha demostrado claramente que te aumenta el riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. El sedentarismo te disminuye, el ejercicio regular te disminuye la presión sanguínea, te aumenta el colesterol bueno y te ayuda a prevenir el sobrepeso y la diabetes. Es decir, además te disminuye el estrés. O sea, hacer ejercicio te disminuye varios factores de riesgo. Entonces, es algo que no es negociable, ¿no? Ya no es una opción el hacer actividad física o hacer ejercicio. Más bien, prácticamente debería ser para todos hasta quizás una obligación, porque el beneficio que puedas tener de hacerlo es tremendo, ¿no? Siguiente, por favor. Miren, muchas veces decimos el ejercicio no lo voy a poder realizar porque no tengo la condición física. El ejercicio tiene que estar relacionado a tu edad y a tu condición física. O sea, hay personas que pueden salir a recorrer 8 kilómetros en bicicleta, salen a correr, a nadar o jugar un partido completo de baloncesto. Pero eso, si es que tú tienes una posibilidad física para hacer esta actividad deportiva intensa. Pero si no lo puedes hacerlo por tu edad o por tu condición física, el hacer actividades cotidianas, llámese como caminar 3 kilómetros 30 minutos o simplemente subir y bajar escalera durante 15 minutos, subir al segundo o tercer piso durante 15 minutos al día o hacer lavar tu automóvil durante 1 hora. Hasta esta pequeña actividad cotidiana ya se ha demostrado que te disminuye el riesgo cardiovascular. O sea, hagamos, aunque sea salir a bailar en tu propio dormitorio durante 30 minutos, ya está demostrado que te disminuye el riesgo de tener un infarto a futuro. Siguiente, por favor. La obesidad, el sobrepeso tiene que ver fundamentalmente con tu índice de masa corporal, o sea, cuánto es tu peso en kilogramos relacionado con tu talla. Y se ha demostrado que la obesidad te aumenta el riesgo de todas estas enfermedades: diabetes mellitus, problemas digestivos, infarto al corazón, infarto cerebral, hipertensión arterial, problemas en las articulaciones, colesterol alto y aterosclerosis. Es decir, esta es otra enfermedad. La obesidad no es simplemente una forma corporal de tu cuerpo, ¿no? Es realmente una enfermedad. La obesidad provoca una serie de inflamación a diferentes órganos. Siguiente. Y va a ser que desde el aumento de tu índice de masa corporal, que todos deberíamos calcularlo, porque es tan simple como tener tu talla elevado al cuadrado, una simple fórmula, y el peso como numerador, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, te sale tu índice de masa corporal, que 18 a 25 es normal, de 25 a 30 es sobrepeso, y si pasas de 30, acá no es 40, es 30, estás en un rango de obesidad. Siguiente. Siguiente.
Estos son los ejemplos de obesidad abdominal. La obesidad no siempre solo se da por el peso, también se puede dar una obesidad que nosotros llamamos obesidad centrípeta o obesidad abdominal. Es decir, se mide tu máxima circunferencia así a nivel del abdomen y con eso tú puedes tener, siguiente, cifras que te pueden decir si estás en alto riesgo cardiovascular. Mire, para mujeres lo ideal es tener la cintura abdominal menor de 80 centímetros y en varones menor de 94 centímetros. Si tú esta medición, que lo podemos hacer con un centímetro de lo más simple, está por encima de 88 en las mujeres o más de 102 en los varones, ya esta medida tan simple que podemos hacerlo todos en casa, ya nos dice que estamos en un riesgo cardiovascular o riesgo cardiometabólico muy aumentado. Siguiente. El estrés. Bueno, el estrés es el mal de moda. ¿Quién no tiene estrés actualmente? Todos en el estilo de vida moderno que llevamos estamos sometidos a estrés. Todos tratamos de producir lo máximo cada vez, incluso sacrificando horas de sueño, horas de descanso, horas de alimentación apropiada. Entonces, el estrés, este mal de moda, ya se ha claramente demostrado que es un factor de riesgo cardiovascular. Siguiente. Entonces, el estrés mental, que muchas veces no lo estamos considerando como un factor de riesgo, nos incrementa el consumo de oxígeno al corazón, nos genera vasoconstricción, que significa que nuestras arterias se cierran así de manera como espasmos, nos genera alteraciones en las paredes de nuestras arterias, que se llama disfunción endotelial, arritmias y una serie de complicaciones en nuestro aparato cardiovascular. Ahora, si además de estrés tenemos depresión, que también se ha demostrado que la depresión te aumenta el riesgo cardiovascular, te aumenta el riesgo de otras enfermedades, incluso el cáncer, te genera hipertensión. Entonces, la salud mental, en el último Congreso Europeo de Cardiología, se ha establecido hasta una guía de manejo de lo que es salud mental y enfermedad cardiovascular, que yo les invito a revisarla porque incluso hay unas revisiones o unos resúmenes específicos para pacientes donde te dan recomendaciones claras de cómo debes manejar tu salud mental si es que no quieres sufrir de una enfermedad cardiovascular a futuro. Siguiente, por favor. El alcohol. Bueno, el alcohol está claramente demostrado que te aumenta el riesgo cardiovascular. Si bien es cierto que cantidades pequeñas desde hace mucho tiempo se han estudiado como que una copa de vino te podría disminuir el riesgo, no debemos pensar de que mayores cantidades de alcohol nos van a proteger más. Al contrario, el alcohol, si es que ya se aumenta a unos niveles de ingesta que van allá de los moderados, claramente han demostrado que te aumentan el riesgo cardíaco. Siguiente, por favor. Bueno, la alimentación, la nutrición saludable. Miren esta imagen qué hermosa, frutas, verduras. Algunos de repente ya han dejado de ver esto en sus mesas. Esta alimentación está claramente lo que comían nuestros abuelitos, que gracias a Dios tenían la chacra, tenían el campo para generar estos alimentos que cada vez nosotros escaseamos en nuestra mesa, pero son los que te van a proteger de no sufrir un infarto a futuro, ¿no? Siguiente. ¿Qué características tiene una dieta saludable? Bueno, en general hay que reducir todo lo que son las grasas saturadas, ¿no? Ahora tenemos los octógonos que nos dicen alto en grasas, alto en azúcar. Ahí ya podemos ir reconociendo. Bueno, esos octógonos generalmente se dan en los productos envasados, enlatados, embolsados, ¿no? Que justamente son los que menos deberíamos ingerir. Deberíamos ingerir alimentación lo más pura posible, frutas, verduras, legumbres, vegetales, ¿no? Consumir pescado, consumir frutos secos. Entonces, todo eso es una dieta saludable que nos va a permitir vivir mejor y vivir más años. Siguiente, por favor. Ahora, ¿y cómo vamos digamos, a enrolar o a englobar todos estos factores de riesgo cardiovasculares? Se han creado lo que se llaman escalas de riesgo, ecuaciones, donde tú puedes, siguiente, por favor, ingresar tus datos, ¿no? Por ejemplo, yo les invito
a esta escala que me pareció de las más sencillas. Ustedes ponen ahí en el internet HERS o OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y riesgo cardiovascular. Y les va a salir un score, una escala de riesgo. Simplemente ingresan cosas tan simples como su género, si fuman o no fuman, su peso, su edad, su presión, su altura. También hay escalas un poquito más complejas que te piden tu glucosa, te piden tu colesterol. Entonces, en base a eso te calculas el riesgo y ya te puede decir cuál es tu riesgo, tu posibilidad de sufrir un infarto en los próximos 10 años. Entonces, si ya te sale que ya tú estás en un moderado o alto riesgo, ojo, ya preocúpate, busca una atención médica lo más pronto posible y corrige esos factores. Mire, los factores de riesgo cardiovascular son como digamos, los elementos de comprarse, como comprarse una rifa, como comprarse algunos números de la rifa. Y tú sabes que una rifa, cuando más números tienes más posibilidades de tenerla, de lograr la rifa. Y la rifa podría ser tu infarto y miocardio. Entonces, tienes que ir, como dices, devolviendo números. Si tú te has comprado el número, un número se llama diabetes, otro se llama hipertensión, otro se llama tabaquismo, otro se llama colesterol elevado. Si tú corriges estos factores de riesgo, estás devolviendo números y tienes menos posibilidades de sacarte esta rifa que nadie quiere sacársela, que es un infarto al corazón. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo hacemos para ver qué tratamiento debemos seguir? O sea, la modificación del estilo de vida y la dieta saludable y todo lo que les he mencionado definitivamente va a tener impacto en disminuir tu riesgo cardiovascular. Pero a veces no solo tienes que modificar tu estilo de vida, sino puedes hacer uso de algunos medicamentos para disminuir tu riesgo, ¿no? Y uno de los que más se ha estudiado son las estatinas, o sea, los medicamentos que te reducen el colesterol. No solo te bajan el colesterol en la sangre, sino lo más importante, te baja el colesterol que está pegado a tus arterias. Y en base a ello se han hecho escalas también de cálculos de tu riesgo cardiovascular, con la escala, una de ellas, la ASCVD, que le muestro acá y que te da un porcentaje de riesgo de sufrir un infarto a 10 años, pero lo están asociado con otra evaluación que ahora está de moda, que es el score de calcio. El score de calcio básicamente es un examen simple que lo hacemos acá en la clínica, que es una tomografía sin contraste que nos evalúa cuál es la cantidad de calcio en base a unas unidades en nuestras arterias coronarias. Y en base a eso, primero haciendo la escala de riesgo de lo que ya les mencioné, versus el score de calcio, nos va a decir si está recomendado que ya empecemos a tomar estatinas, ¿no? Para prevención de tener un infarto futuro. Esto es una de las cosas fundamentales que ya lo venimos haciendo también acá en la clínica. Siguiente, por favor. Y en base a eso hay pacientes para recibir estatinas. Por ejemplo, los pacientes que ya han tenido una enfermedad cardiovascular clínica, ya han sido un infarto cardíaco cerebral, deberían recibir estatinas. Un paciente con un colesterol malo por encima de 190, o pacientes diabéticos con colesterol un poco menores, pero que por ser diabéticos y colesterol ligeramente elevado ya deberían tener una prevención farmacológica, o aquellos pacientes que no tienen ni diabetes ni colesterol tan elevado, pero en la escala de riesgo, como la que le mencioné de la OPS, ya me dice que tienen un riesgo mayor de 7.5% de sufrir un infarto a 10 años. Siguiente. Ahora, ¿qué hay de la aspirina? ¿Qué hay de la famosa aspirina? Bueno, en los últimos años se han hecho nuevos estudios en relación a aspirina. Ustedes recuerdan que hace 10 o 15 años se decía, si tiene más de 50 años, toma una aspirina. Bueno, eso no se ha dado en el tiempo de esa manera porque han aparecido nuevos estudios que te dicen que en prevención primaria, es decir, prevención primaria, si nunca te ha dado un evento, no es tan obligatorio que tú tomes una aspirina, salvo que tengas 3 o más factores de riesgo de lo que hemos conversado. En prevención secundaria, eso sí quiere decir que si ya has tenido un evento cardiovascular, es decir, te ha dado un infarto, te ha dado un ACV, tienes arterias obstruidas, ahí sí no hay duda de que deberías obligatoriamente tomar una aspirina o un medicamento para evitar la formación de coágulos. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, ya para concluir, quiero hacerle un resumen de lo que hemos mencionado para después de repente ir pasando a las preguntas, ¿no?
¿Cuáles finalmente serían entonces nuestras recomendaciones generales para todas las personas que están escuchando esta pequeña presentación? Uno, controlar periódicamente nuestra presión arterial. Ya hemos visto que la podemos hacer incluso en nuestra casa. Ya sabemos que por encima de 130, 80 se considera alta y por encima de 140, 90 ya prácticamente eres hipertenso y necesitas tomar tu medicación. Disminuir el consumo de sal, té y café si tienes sobre todo presión alta, eso está claramente demostrado. Moderar el consumo de alcohol, es decir, aquellas personas que consumen, no solo el consumo tiene que ser exagerado solo el fin de semana, si tienes un consumo alto que da la mayoría de los días se está provocando, ya estás consumiendo exageradamente el alcohol. Mantener un peso adecuado a la estatura, ya les he dicho lo que es el cálculo del índice de masa corporal, simplemente tu peso dividido entre tu talla al cuadrado te puede dar tu índice de masa corporal y hemos dicho cuando esté elevado. Llevar una alimentación completa y equilibrada, no abusar de los productos precocinados, congelados, fritos, todos ricos en grasas animales. En general, todo lo que ustedes vean embolsado, enlatado, envasado, son alimentos procesados que no son de los más saludables. Debemos reducir el consumo de ello y más bien aumentar el consumo de legumbres, lentejas, frijoles, las menestras, nuestras verduras, nuestras frutas, que acá en el Perú son tan buenas, para poder disminuir tu riesgo cardiovascular. Hay que seleccionar sobre todo alimentos de alto valor nutritivo, pero de escaso valor calórico. Siguiente. Hay que ajustar nuestra alimentación a las necesidades del estilo de vida. No puede consumir las mismas calorías una persona que está todo el día sentado en la oficina que una persona que hace un trabajo físico o es un deportista. Entonces, no todos debemos consumir la misma cantidad de calorías. El deportista o el que hace trabajo físico puede consumir un poco más. Entonces, si yo por ahí digo, voy esta semana, tengo muchas reuniones, me van a invitar a varios cenas donde voy a ingerir de más, pues con más razón esa semana tengo que hacer más deporte para disminuir la cantidad de calorías que han ido ingresando. Ojo que no hay dietas mágicas. Ahora se habla mucho de la dieta cetósica, del ayuno intermitente, de dieta solo en grasa, nada de carbohidratos. Miren, todos en general ya sabemos cuáles son los alimentos que más contenido calórico, grasa, azúcar lo tienen. Entonces, no es que ser tan mago en saber cuáles son los alimentos más saludables y cuáles son los más dañinos. El tema es nuestra voluntad para tratar de hacer lo que yo le digo a mis pacientes, 28-2. 28 días coman sano, 2 días rompan la dieta, ¿no? Como para que no se sientan tan restringido, porque muchas veces esas dietas tan estrictas, donde nunca lo ves ni en foto el alimento permisivo, hace que cuando la rompes ya te desbandes, ¿no? Eso debes evitar. Puedes organizar 2 o 3 días al mes donde puedas ingerir alimentos de más y los demás días trata de cuidarte. No fumes porque está claro que el tabaco no tiene ningún beneficio. Haz ejercicio de acuerdo a tu capacidad física y a tu edad, para que puedas ser un ejercicio placentero, sobre todo algo que a ti te guste, porque esa es la mejor forma de mantener ejercicio para toda la vida. Siguiente, por favor. La Asociación Americana del Corazón recomienda 30 a 60 minutos por lo menos de un ejercicio al día que te puede disminuir el riesgo cardiovascular. Siempre, de todas maneras, si vas a entrar a un programa de entrenamiento, haz una consulta al médico para ver en qué condiciones estás. Y haz las costumbres que mencionaba, camina más, usa menos el ascensor, realiza pequeñas compras sin usar el auto, trata de visitar más el aire libre. Hay cosas que te pueden claramente, de manera muy práctica, disminuir tu riesgo cardiovascular. Siguiente. Otro tip fundamental, deja tiempo libre para el esparcimiento y para descansar. Un psicólogo muy bueno me dijo alguna vez, hay 3 reglas básicas. Duerme tus 6 a 8 horas diarias. A la hora de comer, no estés con el trabajo. No veas a la hora de comer tu celular, tu computadora. Come si quieres entre amigos, distráete, conversa, pero no estés pendiente del televisor o el celular durante tu hora de alimentación. Y 1 hora al día, relájate. 1 hora al día al menos,
hace ejercicio, escucha música, o sea, tiene una hora de relajación al día. Si tú sigues esas 3 reglas básicas al menos, vas a poder disminuir tu estrés, eso te va a mantener un equilibrio de tus emociones y vas a poder tener un sentido del humor y tener una actitud positiva que te va a disminuir tu riesgo. Y sobre todo, realiza un chequeo médico preventivo anual según la recomendación del médico. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Eso yo sé que es un tema amplio, pero yo quería más o menos presentarle algunas cosas generales de cómo disminuir el infarto, qué prevención podemos tener y sobre todo cómo podemos bajar nuestro riesgo de sufrir. Y bueno, Mía, acá deseoso y atento para si hubiera preguntas del público en general. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, doctor, por su detallada exposición. Y a continuación vamos a leer algunos comentarios que hemos recibido durante la transmisión. Y si usted tiene alguna pregunta, no dude en escribirnos porque el doctor Torres estará gustoso de responderles. Vamos con la primera. Gracias, Yanira González, por estar conectada. Ella dice, buenas tardes, doctor. Una consulta. ¿Los embutidos qué tanto daño hacen a nuestro corazón? Sí, claro, claro. Los embutidos, como saben, es carne procesada. Ya es una carne procesada con alto contenido de grasas saturadas, con alto contenido de sal. Definitivamente son de los alimentos más dañinos. Todo lo que ingerimos directamente va a pegarse a nuestras arterias. Yo les digo, no quiere decir que nunca lo ingieran, pero el día que lo vas a ingerir, ingiérelo en cantidades moderadas y no lo hagas con tanta frecuencia. Por eso les decía eso del 28-2 o el 27-3, ¿no? 3 días al mes tú puedes romper dieta y no olvidarte, porque muchas veces vemos que nos recetan dietas tan estrictas y la mayoría de nosotros la seguimos durante 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses, y a los 2 meses perdemos el control porque ya tenemos una reunión y a partir de ahí dejamos de hacer dieta. En cambio, si uno se organiza y dice, todos los meses yo voy a romper mi dieta 2 a 3 veces al mes, yo creo que en general no vas a tener una ingesta de estos productos que son dañinos en una cantidad tan alta que nuestras arterias, ¿cómo se llama?, lo van a sufrir, ¿no? Entonces, es cuestión de organizar tu alimentación a lo largo de la vida, ¿no? Así es, doctor. Y vamos con la siguiente pregunta. Kimberly Fernández nos pregunta, ¿a partir de qué edad es recomendable realizarse chequeos o exámenes al corazón? Mira, como les decía, las enfermedades cardiovasculares, la más frecuente sobre todo, la enfermedad coronaria, la hipertensión y todas estas enfermedades cardiológicas, se dan sobre todo a partir de los 40 años, ¿no? Entonces yo le digo, toda persona por encima de los 40 años debería obligatoriamente hacerse un chequeo cardiológico inicial y sobre todo si no ha desarrollado alguna enfermedad cardiovascular al momento, los factores de riesgo cardiovascular. O sea, es tan simple como medirte el azúcar, medirte tu presión, medirte tu colesterol, no es tan complicado. No siempre lo tiene que hacer un cardiólogo, también lo puede hacer otros especialistas en la salud, otros médicos generales, o sea, lo más importante es que esto sea algo continuo. A veces es increíble que nos llegan pacientes que ya tienen 50, 60 años y te dicen, nunca me tomó la presión, nunca me tomó el azúcar, me hice mi análisis de colesterol hace 10 o 20 años. O sea, y eso es muy frecuente, lo vemos todos los días. No puedo, eso es algo prácticamente inaudito, porque al final, cuando vienes con el evento cardiovascular, estás desesperado por buscar una atención o que si está paralizado tu cuerpo o te estás ahogando, recibas una atención inmediata y rápida y no siempre la vas a obtener. Entonces, la medicina preventiva siempre es la más eficaz y muchas veces es la más económica. Así es, doctor. Ahora vamos con la pregunta de Noriko Shin. Ella nos pregunta, doctor, ¿los signos de infarto en mujeres son diferentes a los de los hombres? ¿Eso es cierto? Sí, sí es así. En general, las mujeres tienen la característica de cuando tienen el infarto, no siempre tienen los síntomas típicos. Eso también se ha estudiado. La mayoría de mujeres en un cuadro de infarto y miocardio no tienen el dolor típico opresivo en el pecho, que se va hacia la mandíbula o el brazo izquierdo. Muchas veces se ha visto mujeres, sobre todo las mujeres adultas mayores,
que su infarto se manifiestan con un cuadro en que simplemente tuvo falta de aire o tuvieron un mareo intenso o tuvieron un trastorno del sensorio que llamamos nosotros, o sea, como que entraron en un estado de confusión. Entonces, definitivamente hay que estar también atentos a otros tipos de síntomas que si son agudos y son intensos, pueden ser constituyendo un infarto, y sobre todo en mujeres donde no suelen ser los síntomas más típicos. Gracias, doctor, por su respuesta. Vamos con otra pregunta. Kimberly Fernández nos consulta. Mi papá tiene 62 años, tiene diabetes, pero solo toma su medicamento cada vez que consume algo fuera de su dieta. ¿Eso puede perjudicar su salud? Sí, claro que sí. O sea, los medicamentos no se toman a demanda, o sea, no se toman solo cuando comes de más, ¿no? Los medicamentos se han desarrollado, sobre todo para la diabetes, para dárselo cada 24 horas, porque no tienen un tiempo de efecto que te dure semanas o meses. Es así como aquel hipertenso que dice, yo solo tomo mi pastilla para la presión cuando me sube la presión. Lo que pasa es que la mayoría de gente cree que dolor de cabeza es igual a presión alta. No saben que la mayoría de veces la presión alta no te da síntomas. Entonces hay que quitarnos esa idea de que hay que tomar los medicamentos solo cuando nos sentimos mal. Mira, el 70% de los pacientes que sufren un infarto nunca sintieron algo mayor antes que le dé el infarto. O sea, generalmente el infarto, contrario a lo que la mayoría piensa, el corazón no avisa. La mayoría de veces es una persona con factores de riesgo que a veces lo conoce, los factores de riesgo, o muchas veces los desconoce. Y el evento se produce súbitamente porque la arteria se tapa con el coágulo ese día. Tú puedes estar con tus arterias llenas de sarro, como les decía, pero todavía no tienes una obstrucción tan severa y por eso es que todavía no tienes los síntomas. Los síntomas los tienes el día que se produce el infarto. Entonces, no necesariamente uno tiene que sentirse mal previamente para hacerse un chequeo o para seguir un tratamiento continuo. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Es cierto que las mujeres mientras están menstruando antes de la menopausia están protegidas de los infartos? ¿Es mito o realidad? Bueno, en parte sí lo es, porque las mujeres tienen una protección hormonal de los estrógenos que hacen que la aterosclerosis no se desarrolle tan aceleradamente o tan tempranamente que en el varón. Por eso es que es cierto, es raro encontrar una mujer antes de la menopausia que sufre un infarto. Ustedes van a escuchar seguro en sus familiares, mi hermano, mi primo le dio un infarto a los 40 años, pero era varón. Es muy raro que una mujer a los 40 años sufra un infarto o incluso a una edad más joven, porque los estrógenos te protegen. Pero eso no quiere decir que la mujer a los 20, 30 años no debe preocuparse de su presión, de su colesterol, de su alimentación, de su ejercicio, porque de alguna manera los estrógenos, cuando se acaben llegada a la menopausia, van a hacer que ese proceso de protección decaiga muy marcadamente. Por eso es que a partir de 2 años después de la menopausia, la mujer generalmente su riesgo cardiovascular se empina, o sea, comienza a tener un incremento muy acelerado del riesgo cardiovascular que no lo tuvo antes de la menopausia. Pero sí, además ya tiene asociado otros factores de riesgo que no los cuidó antes de la menopausia, pues ese riesgo se incrementa más rápidamente. Muy importante la prevención. Emac Amp, gracias por estar conectado. Él pregunta, ¿me podrían ampliar por favor sobre el factor de estrés como factor cardíaco? Sí, el estrés genera sobre todo lo que nosotros llamamos descarga adrenérgica. O sea, nuestra adrenalina se empina, se sube y esa adrenalina exagerada hace que nuestro corazón se acelere, nuestra presión se suba y nuestras arterias se estrechen. Entonces, todos estos mecanismos pueden hacer que súbitamente estas arterias coronarias, que son arterias muy delgaditas, porque las arterias coronarias irrigan al corazón, el diámetro que tienen es de solo milímetros. Entonces, se pueden obstruir con mucha facilidad. Y por eso incluso se dan ahí, no sé si habrán escuchado lo que se llama la miocardiopatía de estrés, o lo que llamamos el síndrome del corazón roto, ¿no? Es una persona que frente a un cuadro de estrés intenso puede desarrollar casi como un símil a un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, el estrés exagerado también te puede desencadenar un evento coronario.
y más aún en las personas que ya tienen factores de riesgo cardiovascular. Bien, esa ha sido la última pregunta y es momento de dar por finalizada la transmisión de hoy. Agradecer, por supuesto, por su increíble exposición y por todo su tiempo al doctor Torres por acompañarnos. Gracias, doctor. Sí, claro. Gracias, Mía, y gracias, bueno, a todos los que pudieron estar presentes. Solo para recordarles que acá en la clínica Stella Maris hay un área y un servicio de cardiología. Somos un grupo de 12 médicos cardiólogos. Se hace todas las evaluaciones para los pacientes, tanto los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular como los pacientes que pudieran estar en riesgo cardiovascular. Así que siempre invitados para visitarnos acá en la clínica. Tenemos también los estudios y los tratamientos modernos para poder dar todo el manejo adecuado a los pacientes con enfermedad cardiovascular. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bien, esa ha sido hasta ahora nuestra exposición y les recordamos que pueden programar sus citas en cualquiera de nuestras más de 40 especialidades médicas a través de la web que está apareciendo en pantalla. Muchas gracias por conectarse. Hasta otra oportunidad.